¿Cuál es la diferencia entre el tono y la potencia? O sea, si alguien te dice, hey, tu nota debe ser más aguda, debe ser más alta, empiezan a gritar. O sea, empiezan a, más alta, en vez de más alta, subir el tono. La voz con potencia, el cantar agudos, el cantar fuerte, es algo que es muy llamativo, ¿no? Creo que hay muchas personas que les cuesta mucho el cantar con potencia. A veces la voz hablada no es tan igual a la voz cantada. Por ejemplo, si tu voz es suavecita por naturaleza, hay que revisar por qué es suavecita. Pues tal vez me hace falta conocer. También hay gente que piensa que canta con potencia y en realidad está gritando, vamos a ponerle entre comillas, ¿no? Y se lastiman. Y haciendo un sonido de pato, entonces de repente va a sonar mucho sin tanto esfuerzo en la garganta. Pero ese sonido es medio feo. Entonces, ¿qué hago? Elevo el paladar. ¡Ey! ¡Ey! Sigue sonando muy proyectado, no tan nasal, sí metálico, pero son formas. Ivana, me gustaría que te presentaras un poco porque ya llevamos varios podcasts sin presentarnos, más que creo que fue el tercero donde hicimos una presentación. Háblanos un poquito de ti, Ivana, por favor. Bueno, mi nombre es Ivana Valadez, soy licenciada en canto y también tengo una máster en terapia vocal porque me interesan muchísimo los procesos de la voz cantada y hablada, pero más cantada que otra cosa. Soy cantante, también soy vocal coach y soy youtuber en el canal de Blue Studios Music y pues creadora de contenido en las plataformas, en las redes sociales de TikTok, Instagram, Facebook, etc. Mi nombre es Jonathan Soto, creador de Blue Studios y el que hace todo el behind the scenes, ¿no? Detrás de cámaras prácticamente, así que editor. El creador. El creador, se escucha muy así. Bueno, me gustaría tocar el tema de cómo cantar con potencia. Creo que hay muchas personas creo que todos nos incluimos, ¿no? De que la voz con potencia, el cantar agudos, el cantar fuerte, creo que es algo que es muy llamativo, ¿no? Claro. Y creo que hay muchas personas que les cuesta mucho el cantar con potencia. Lo vemos porque cuando subimos un video, un tutorial de cómo cantar con potencia, generalmente pues les va bien, ¿no? Sí, tiene muy buena respuesta, al parecer. Entonces, me gustaría comenzar con esa pregunta. ¿Cuál es como el motivo principal por el cual la mayoría de la gente le cuesta cantar con potencia? Vaya la redundancia. Uy, cuando me haces esa pregunta, se me vienen muchas respuestas al mismo tiempo, porque, bueno, cada persona es un caso muy particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, si alguien viene conmigo y me dice, ¿sabes qué? Es que, pues, canto bonito, pero siento como que no me proyecto o como que me interesa tener un poquito más de proyección, un poquito más de presencia con mi voz. Eso es lo que regularmente me dicen. Y yo los escucho hablar y digo, ok, yo desde que los escucho hablar ya voy revisando, a ver, su voz es como es, ¿no? Y su personalidad también. ¿Es tímida o tímido en este caso? ¿O tiene una voz airosa o tiene una voz muy nítida? Y si tiene una voz muy nítida, a veces me ha pasado eso, como que a veces la voz hablada no es tan igual a la voz cantada. O sea, como que nosotros aprendemos a cantar de cierta forma por X o Y razón, porque por nuestras influencias musicales o por nuestro ambiente, nuestra personalidad. Entonces, por ejemplo, si tu voz es suavecita por naturaleza, hay que revisar por qué es suavecita. Pues tal vez me hace falta conocer cómo hacer mi espacio, mi espacio de resonancia un poquito más amplio o hacerlo de hecho más pequeño para que el sonido salga como un poquito más a presión o, bueno, no sé si a presión, pero no sé si me debe entender, como cuando uno tiene una bocinita, como una trompetita o algo así. Sí, a veces una trompeta más chiquita resuena más que una trompeta más grande. O pueden resonar igual, pero a diferentes frecuencias. Puede ser eso, o puede ser que tu voz todo el tiempo suena airosa y entonces una voz airosa es imposible que suene potente. Es como el agua y el aceite. Eso entre muchos otros factores más, ¿no? También revisar qué pasa con tu aire. Si está saliendo proporcional o si sientes como que tu voz se quiebra, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones? O sea, yo vería más que nada cuál es tu background y cuál es tu naturalidad para cantar. Y a lo mejor es un pequeño detalle que va a hacer que resuenes bastante más, ¿no? También hay gente que piensa que canta con potencia y en realidad está cantando, gritando, vamos a ponerle entre comillas, ¿no? O personas que dicen, es que quiero cantar con potencia y se lastiman, ¿no? Entonces la idea aquí es que cantar con potencia o cantar con resonancia o con proyección
no sea un sinónimo de dolor o un sinónimo de desgaste, sino pues aprender a usar tu voz como mejor te convenga, ¿no? Y yo creo que podemos desglosar. Sí, ahorita, por ejemplo, creo que lo que mencionaste, bueno, mencionaste un chorro de cosas, pero entre una de ellas es la voz airosa. O sea, que a la gente le cuesta por tener una voz airosa, que presiento que mucha gente, porque nos pregunta, ¿no? De que, oye, no puedo cantar, que no tengo voz fuerte, que mi voz no es fuerte, no es no logro darle como esa proyección, ¿no? Creo que va por ahí, ¿no? Con lo que dices que es la voz airada. ¿Podrías dar como un ejemplo breve de cómo sería o cómo podrían arreglarlo? Y si tomaría mucho tiempo, dime, ¿sabes qué? Toma mucho tiempo y te hago otra pregunta. Sí, no, de hecho creo que este es un tema bastante interesante. Fíjate que cuando yo percibo que bueno, no es un problema, más que nada es una forma de fonar, una forma de hacer voz. Cuando una voz es suavecita por su emisión, precisamente desde las cuerdas vocales, a veces es porque han hecho un muy buen trabajo de aprender a cantar, en el sentido de eso que te mencionaba, de no gritar, sino cantar. Entonces, regularmente cuando pasa eso, como que la configuración de la garganta se pone en un modo liviano, ¿sabes? Y más melodioso, vamos a llamarle, o como más lindo. Entonces, al momento de aprender a cantar de esta forma, de hecho es lo recomendable, que cuando uno empiece a cantar, empiece desde pequeño y vaya creciendo en cuestiones de resonancia y procesos de proyección de la voz. Pues uno empieza fonando suavecito y entonces la voz suena muy bonita y cantas súper bonito. Y viene ahí el problema. Ok, bueno, ya canto bien, pero tengo miedo como de subir mi volumen porque siento que eso ya no es cantar, es gritar, ¿no? Entonces, o mi sonido puede salir feo o se me puede quebrar la voz, ¿sabes? Porque cuando uno hace voz suave, regularmente hace algo que, bueno, en el canto comúnmente se le llama o se le denomina voz de cabeza, ¿sabes? O voz de falsete, que, bueno, así si lo decimos de una manera pues un poquito más técnica, en realidad es hacer una fonación con unas... con una vibración suave de los pliegues vocales. Que una voz airosa es prácticamente lo que hace Billie Eilish, ¿no? Ajá, sí, es como... O un estilo similar. Esta canción nueva, ¿no? De la película de Barbie. Okay. Ay, se me hace súper bonita. Pero sí, es esta... Escuchas como... Hasta se escucha como casi que lo estoy suspirando. Mucha fuga de aire. Entonces, bueno, eso es la exageración. Hay veces en que lo puedes hacer suavecito. Ya no suena tan airoso, todavía se escucha un poco, pero ahí le puedes ir midiendo, ¿no? A esa cantidad de aire. Entonces, cuando uno aprende a hacer eso, te digo, está en una configuración denominada en canto voz de cabeza, que si tú lo haces más fuerte, se te va a quebrar, vamos a ponerlo entre comillas también, a lo que llamamos voz de pecho. Entonces, por eso la gente que tiene este problema de proyectar la voz no lo puede hacer porque tiene miedo, ¿sabes? A que su voz se quiebre o a que gallee por llegar hacia una zona de un mecanismo más pesado de su voz. Es lo que pasa. Corrígeme si estoy equivocado o estoy en lo correcto. O sea, una de las maneras para solucionar llamémosle problema, entre comillas, de que no puedan cantar con potencia, una de las maneras de solucionarlo sería, como lo que dicen los italianos, el se canta como se parla. Sí, de hecho, precisamente ese si canta como si parla, se canta como se habla, va totalmente relacionado a la voz mixta, ¿sabes? A una voz nítida. Entonces, los italianos hablan, bueno, no todos, ¿no? Pero es muy común, o el cliché de un italiano es como, ciao, ¿cómo stai? Si escuchas, es como que hablan como si estuviera casi en un creaky voice. Un creaky voice es como hacer así, con un vocal fry, pero con entonación. Y se va volviendo nítido. Entonces, de repente desaparece todo el escape del aire porque el sonido se vuelve, pues, nítido te digo, las oscilaciones de las cuerdas vocales. Como que tienen un poquito más de activación muscular y por lo tanto la presión del aire pues es un poco mayor. Le puedes ir midiendo, ¿no? O sea, tampoco se recomienda que sea exagerado pues porque te vas a lastimar y te vas a fatigar también. Pero sí, el si canta como si parla va muy relacionado a la voz mixta,
¿sabes? Entonces, tienes una voz airosa. Obviamente no aplica para todos, quiero pensar, porque no cada individuo tiene, pues, me imagino, problemas o detalles independientes, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando específicamente de las personas que tienen voz airosa, haciendo o imitar a un italiano, por ejemplo, le ayudaría a resolver de cierta manera. Sí, a mí me gusta poner el ejemplo de Mario, por ejemplo. Okay. It's me, Mario. Sí. Porque precisamente Mario hace este galleo, como de que o sea, se va hacia abajo y regresa, bueno, hacia abajo, como hacia las notas graves, vamos a llamarle, y regresa con una fonación bien nítida que se transforma en voz de pecho o mecanismo pesado, ¿no? It's me, Mario. ¡Aló! ¿Te das cuenta? Entonces, pero de la mano a lo que estábamos hablando de, bueno, corregir a una persona, corregir entre comillas también, a una persona con una voz airosa sería hacer que esta persona haga una voz nítida. A veces pasa que esa voz airosa en realidad no es porque, no sé, es la manera que escogió o la manera que se le dio para cantar, sino que tal vez tenga un problema, ¿sabes? Como en sus pliegues vocales o en su sistema vocal que le impida hacer una voz más nítida. Y ahí es cuando hay que ir, por ejemplo, al otorrino, ¿no? A checarte a ver si estás bien. Y si todo está bien, entonces sí eres capaz de producir una voz nítida y ya. Pues se vienen todos los ejercicios para hacer esta fonación como un poquito más clara, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, también te he escuchado hablar del inhalar. No sé si es un ejercicio para que hablando con el se habla como se canta, vaya, pero los italianos lo dicen de esa manera. Pero ¿me puedes explicar un poquito más sobre, si no tomaría mucho tiempo, sobre el inhalar? Ok, sí. Fíjate que eso de lo de inhalar la voz lo aprendí en una masterclass, en un curso al que fui de ópera, con el maestro Carlos Conde. ¿A poco? Sí, que vino el maestro Carlos Conde. Órale, qué chido. Sí, ajá. Bueno, no sé si sabían, pero Carlos Conde ya estuvo en uno de nuestros podcasts, entonces... Sí, claro. Muy bueno. Sí, buenísimo, excelente maestro. Y él estaba hablando de eso y en ese entonces yo todavía no había tomado absolutamente nada de conocimiento sobre la máster, te digo, sobre los procesos de la voz. Y bueno, la licenciatura sí, pero en la licenciatura no aprendí, o sea, aprendí a cantar, no aprendí los procesos fisiológicos. Okay. Entonces, cuando él mencionó eso, para mí fue como, no sé, como que una revelación. Okay. O sea, yo no tenía ese problema de lo de la proyección de la voz. Mi voz siempre fue nítida. De hecho, en realidad, vamos a decirle al contrario, mi problema era más el hacer una voz más suavizada o una voz más dulce, porque de repente sí era como muy resonante o estridente. Ajá, exactamente. Que para muchas cosas pues era genial, pero para otras, por ejemplo, no sé, pues hacer diminuendos a mí siempre me han costado mucho, ¿no? ¿Qué es un diminuendo? Un diminuendo es hacer una dinámica de volumen que disminuya el volumen, ¿sí? O sea, que si estamos cantando fuerte, que tengas la capacidad de disminuir el volumen de una manera progresiva, ¿no? Y bueno, te digo que aprendí esto del si canta como si parla en esta masterclass del maestro Conde. Y él estaba hablando precisamente de que cuando los italianos hablan, pues hacen esta forma de hablar y no sé qué. Y es como nosotros no somos italianos, no tenemos esta naturalidad. A veces en el inglés, por ejemplo, o en el español, hacemos las formas de hablar un poquito más airosas. No sé. Como, no sé. Sí, claro. Sí, o sea, no tendemos a hablar así. Bueno, algunas personas sí hablan así, algunas personas hablamos como estamos hablando tú y yo ahorita, ¿no? Que es como un poquito más hacia afuera. Sí. Entonces, a cantar como si inhalaras, o sea, ¿qué pasa cuando inhalas? Haces como un... como... Hola, ¿cómo estás? Sí, suena bien. Bien bizarro. Sí. Bien bizarro, suena bien Halloween. Sí. Hola, ¿cómo estás, John? Bueno, el punto es que se siente todo más cerradito. O sea, se siente todo como, no sé, como si lo estuviera succionando el sonido, ¿no? Pero eso como, o sea, realmente me lo explicas, tiene sentido, pero a la vez ¿Pero para qué? Eso no tiene sentido a la vez. Ajá, o sea, lo que queremos es que hagas la sensación de que estás inhalando tu sonido mientras lo estás exhalando. O sea, cuando uno habla, pues canta hacia afuera, ¿no? Vamos a decir. O sea, que el aire va en dirección hacia afuera de nuestro cuerpo. Entonces, si tú dices, ok, voy a hablarlo
pero voy a tratar como de tragarme mi voz mientras hablo. Entonces doy el efecto como de... No me gustaría decir retener, pero hacer el sonido con un poquito más de... No sé, pues nitidez, en realidad. O sea, hola, ¿cómo estás? Voy a tratar de no sacar aire o sacar el menor aire posible. Entonces, de repente, mi voz va teniendo esta característica como tipo fry, ¿sabes? Y lo que queremos es no el fry en sí, pero conseguir esa voz nítida y a partir de ahí, tu voz suena mucho más proyectada, ¿sí? ¡Ah! Ya solo por eso yo ya puedo hacer muchísima más proyección en cualquier rango. ¡Ah! Tu voz sigue siendo airosa, John. Ok. Sí. Toma práctica, obviamente. Toma práctica, exactamente. Pues sí, yo ya pues lo enseño, lo he estudiado, ¿no? Claro, sí. Y lo he aprendido y me ha ayudado muchísimo. Más que nada a mezclar la voz, porque este ejercicio, además de proyección, sirve para, te digo, lo del mixto. Porque en cualquiera de los dos casos, o sea, en mi caso, que te digo que era difícil hacer los diminuendos, y en el caso de las personas que les cuesta trabajo proyectar la voz o hacer crescendos, crecer el sonido, va muy de la mano a manejar ese sonido pequeño, sí, pero nítido. O sea, me sirve muchísimo mezclar hacia cualquiera de los dos mecanismos vocales si todo el tiempo mis cuerdas vocales están en una misma sensación de aproximación, ¿sabes? Ok, está muy interesante. Y hay algo que, bueno, cambiando un poquito, no estamos cambiando de tema, realmente es sobre lo mismo, pero creo que hay algo que puede confundir a algunas personas, porque al menos a mí un tiempo realmente me confundía la diferencia entre un tono y la potencia. A ver, otra vez. Más bien dicho, te hago la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el tono y la potencia? Ok, ya. Te entiendo. Okay. Intensidad. Sí, intensidad, sí. Bueno, para las personas que toman la palabra volumen como intensidad, el volumen regularmente, por ejemplo, si tú tienes un control de televisión y le subes el volumen a algo, pues va a sonar más fuerte, vamos a decir, ¿no? Entonces, en acústica a eso le llamamos intensidad, ¿no? La intensidad es sonar más fuerte o más bajito. Y el tono es subir o bajar de afinación. Entonces, a veces hay personas que relacionan, por ejemplo, la intensidad con el tono. O sea, si alguien te dice, hey, tu nota debe ser más aguda, debe ser más alta, empiezan a gritar. O sea, empiezan a, más alta, en vez de más alta, subir el tono, ¿sabes? Se quedan en lo mismo, o sea, en la misma nota, pero sonando más fuerte. Entonces, es esa la confusión. El tono se mide en hertz, ¿sí? O frecuencias. Y la intensidad se mide en decibeles, ¿no? Ok. No sé si me doy a entender. Sí. O sea, prácticamente el tono es la nota. La nota, exactamente. Y la intensidad es el volumen, ¿no? Ajá, exacto. O sea, quedó bastante... Como con el control de televisión. Sí, quedó bastante bien explicado. Porque sí, sé que hay bastante confusión a veces. A mí me pasaba, o sea, el tono... Ok, ya entiendo. Porque a veces uno puede pensar de que el tono... O sea, el subir de voz o el subir de tono, una nota aguda, es como subir la intensidad, ¿no? Sí, a veces sí. Por ejemplo, si yo me quedo en pura voz de pecho, o sea, solamente si hago voz... Bueno, nosotros le llamamos voz de pecho a un mecanismo más pesado de la voz. Esta es la que estamos hablando, de hecho, la voz hablada. Regularmente, pues tiene esa nitidez. Regularmente, la mayoría de la gente. Entonces, si yo, esta voz de pecho... la voy subiendo en tono, o sea, voy haciendo una escala do, re, mi, fa, sol, la, si, do. No, sí la voy subiendo. Y no cambio de configuración, si me mantengo así como voz de pecho, automáticamente el volumen también, más bien la intensidad, va a ser mayor, ¿sabes? Y voy a sentir que exploto. ¿Sabes? Porque estoy llegando a un límite de registro, o sea, como que entonces sí, claro. La voz suena pues mucho más fuerte. Igual si estoy en en un mixto, pero con nitidez, mientras más subo, también el volumen va a ser, la intensidad va a ser mayor. Okay. Eso es lo que comúnmente pasa. Pero no siempre. O sea, por ejemplo, yo pudiera hacer una voz grave con mucha potencia. ¡Ey! ¡Ey! Y una voz aguda con poquita potencia. ¿Sabes? Bueno, ahorita estoy tratando de que se mantenga lo más bajita posible. Airecito. Ajá. Y un poco inestable porque estoy tratando de usar la menor cantidad de cierre, ¿sabes? Okay. Pero la naturalidad del sonido va a querer ser
más intenso. Por ejemplo, ahorita mucha gente, bueno, yo te estoy escuchando y dices o mencionas algunas cosas muy técnicas. ¿Es necesario que todos los cantantes o los cantantes conozcan esas cosas así como técnicas, lo que está pasando en tu garganta, en tu sistema, o qué viene siendo? ¿Cómo lo llamarías? El sistema vocal, sí. Sistema vocal, o sea, lo tienen que saber así al derecho y al revés para poder cantar mejor. No. Ok. Definitivamente no. Es muy útil, la verdad. Algunas personas que somos, pues, un poquito más, ¿cómo decir? Pues más objetivas como en el aprendizaje. Uh-huh. A mí me cuesta muchísimo, no sé, hacer algo sin saber qué estoy haciendo. Y hay gente que es mucho más intuitivo, ¿sabes? Aprender solamente por repetir. Okay. O por imaginarse cosas, ¿sabes? Que ni siquiera son términos pues, científicos o términos técnicos, ¿sabes? Pero que funcionan. Sí, claro. Entonces, mientras el resultado sea lo que el maestro de canto o el coach, vocal coach o hasta esa misma persona quiera, si el resultado es el efectivo, pues el método que quieras, úsalo, ¿sabes? La cosa aquí va a ser la comunicación. A veces pasa muchísimo, por ejemplo, no sé, que entre cantantes o entre el mismo medio de la música, o más bien, el mismo medio de cantantes o personas que nos dedicamos a la voz, a veces pasa que usamos diferentes términos para referirnos a lo mismo, ¿sabes? Por eso yo hace rato te mencionaba, entre comillas, voz de cabeza, porque resulta que el término voz de cabeza tampoco está bien dicho. Pero en el canto ya se ha hecho un término que es como, no sé, como lo más fácil en lo que todos podemos entender, ¿sabes? A lo que nos referimos, ya sea una persona estudiada o no tan estudiada. Entonces, no sé. Por ejemplo, si yo te digo, a ver, vamos a hacer una voz de pecho, o sea, a una persona que no sabe muchísimo sobre técnica, vamos a hacer una voz de pecho. Y vamos a hacer una voz con mucha intensidad o con mucha fuerza. Y al mismo tiempo quiero que articule súper bien. Una persona que no sabe sobre música ni sobre cosas de la voz va a decir, ok, una voz de pecho no tengo idea de lo que es. Una voz intensa, ok, quiere que hable fuerte. Y una voz articulada, pues quiere que hable un poquito más así, ¿no? Entonces va a cantar, no sé. Tanto tiempo disfrutamos. Algo por el estilo. Sí. Pero más o menos va a entender a lo que me refiero, ¿no? Okay. En cambio, si le digo, a ver, hazme una voz baja y quiero que me articules y quiero que... ¿Qué más dije? Ya no me acuerdo. Dije, voz baja, que me articules. Bueno, con eso. Una voz baja y articulada, ¿no? Va a decir, ok, entonces sí, tanto tiempo disfrutamos. En cambio, una persona que sí sabe de terminología me va a decir, ¿te refieres a que haga mi voz más nítida con mis pliegues vocales y que, no sé, ¿sabes? O sea, no importa la manera en la que llegues al mismo resultado, pero pues si sabes un poquito del lenguaje del canto, creo que te va a ser bastante útil. No lo necesitas saber, pero te vas a poder comunicar mejor en el gremio de los cantantes, ¿no? Claro, claro. O de las personas que nos dedicamos a la voz. Claro. Sí, pues se entiende, ¿no? Creo que eso aplicaría como para cualquier otra cosa en tu área, el área laboral, creo, ¿no? Pues, por ejemplo, te he escuchado también hablar sobre, ahorita que estábamos regresando un poquito a lo de la intensidad, sobre la intensidad, el equilibrio que mencionas sobre la energía, la fuente. Y la resonancia. Y la resonancia. Eso me llamó mucho la atención porque, bueno, estás hablando de un equilibrio. Creo que aquí ya entramos como más a algo mucho más técnico, pero igual creo que está interesante. Igual si nos vamos a expandir demasiado, o expandir, perdón. Igual nomás si quieres darle una repasada o... Sí, lo mencionamos. Ver, pues, sí. Ok, ya hablamos de la fuente. La fuente es esto de lo de los pliegues vocales. Cuando tú mencionaste, ¿qué pasa si una persona tiene una voz airosa? Perdón, deja que te interrumpa. El equilibrio. Estamos hablando del equilibrio. Sí. A que vamos a hablar del equilibrio. Claro. ¿A qué te refieres con el equilibrio? Ok, el equilibrio va de la mano a que la voz se produce a partir, precisamente te digo, de una energía, una fuente y resonancia, ¿no? Entonces la energía en este caso es lo que va a hacer que se produzca o como el motorcito de la voz. En este caso va a ser el aire, ¿ok? Sin aire, pues no hay voz. Luego, la fuente, ¿dónde se produce ese sonido? Pues en los pliegues vocales.
y esos pliegues vocales se filtran en algún lugar, ¿sabes? Entonces es todo lo que hace que mi voz resuene, ¿ok? Así es como se forma la voz con la... ¿Qué te dije? La energía, la fuente y el filtro. Y el filtro. Ajá. Entonces, estas tres cosas, si están balanceadas, pues la suma de estas tres cosas te van a dar un resultado que es la voz. Entonces, si las equilibras, ¿así se dice? ¿Equilibras? Creo que sí. Creo que no soy la persona adecuada para que me preguntes bueno, eso. Si están en equilibrio estas tres, pues estos tres términos o estas tres funciones de la voz, pues tu sonido va a ser con un resultado que tú quieras, ¿sabes? O sea, hay muchísimas posibilidades de resultados de la voz. Entonces, si estamos hablando de proyección vocal, ya hablamos de una de ellas, que es la fuente, ¿sí? La fuente es donde se produce el sonido. Ok, en los pliegues vocales. Ya hablamos, no puedo hacer una voz airosa para hacer un sonido potente porque es contradictorio. O sea, no puedo hacer exactamente para hacer un sonido potente. Entonces, ¿qué necesito? Que por lo menos esté un poquito más nítido mi sonido, ¿sí? No estoy diciendo que lo haga súper duro, porque al contrario también no vamos a tener proyección armónicos, ¿sabes? Eso es lo que hacen los italianos. Ajá, sí. Ciao, Bella, ¿cómo estás? Okay. Hola, hola. Ahí está un sonido muy nítido. Igual no necesariamente tiene que ser así de nítido. O sea, solamente con que no esté airoso, ¿sabes? Ok, bueno, ya tenemos esa parte. Ahora, la siguiente parte, pues, es el aire, ¿no? Pues solamente hay que tratar de que el aire sea constante y a veces pasa, por ejemplo, que una voz fuerte se relaciona a mucho aire, ¿sabes? O sea, como de que, ¡hey, John! O como cuando uno grita, ¿no? Que sí, está relacionado, pero también hay que tener cuidado de balancear esa parte. Aquí volvemos a lo del balance. ¿Por qué? Porque los pliegues vocales son muy pequeños, ¿sabes? Entonces son unos músculos pequeñitos. Y el aire es la capacidad del aire pues es mucha. O sea, nuestros pulmones son mucho volumen, mucho espacio ahí de aire en comparación a por donde sale ese aire, ¿no? Ese fueguito. Entonces, solamente se trata de balancear. Sí, más presión de aire es un sonido más fuerte, pero hay que cuidar que no sea excesivo porque nos puede lastimar. Bueno, ya tenemos dos de las partes, ¿no? El aire, la fuente. Ahora nos falta una importantísima que es el filtro, es la resonancia de la voz. Muchas personas relacionan la resonancia, por ejemplo, con, es que quiero sentir mi voz en mi cabeza, quiero sentir mi voz en la nariz, o quiero sentir mi voz en la máscara, o en el pecho que retumbe, ¿no? Entonces, todas estas cosas son sensaciones más que por donde en realidad pasa ese sonido. Lo que a nosotros nos importa mucho es manipular por donde pasa ese sonido para que en realidad, el aire, pues, para que en realidad retumbe. Así como, no sé, como una bocina, ¿sabes? Una bocina chiquita, pues va a resonar diferente a una bocina grandota. Tú sabes más de audio que yo, un subwoofer o cómo se llama. Sí, se puede un bass, un woofer, un bass, sí. Bueno, entonces así, igualito con la voz. Si tú haces un espacio más pequeñito en tu garganta, el sonido va a sonar más estridente. O casi haces un espacio más grande, va a sonar como más bofo. Y entonces ahí tu sonido se filtra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Resonar? Ok, entonces puedo hacer el efecto bocina, que le llamamos. Y aquí vamos a la parte de... Hay unos videos por ahí que hablan sobre el secreto para sonar potente, que es el embudo ariepiglótico, que en realidad es el twang oral. Twang nasal o twang oral, ahí ya va dependiendo de cada persona, que se trata precisamente de hacer una forma de bocina con nuestro filtro vocal, ¿sabes? O sea, desde nuestra garganta hacia nuestra boca, hacia nuestra nariz, ¿sabes? O sea, ¿cómo puedo hacer yo que mi voz se filtre en forma de bocina? ¿Sabes? Antes de que continúes, no te olvides de lo que ibas a comentar, pero es que te quería hacer una pregunta regresando un poquito a lo del filtro, que creo que ya prácticamente lo respondiste, pero el filtro son las resonancias. ¿Es la resonancia? La resonancia de la voz. Eso es lo que te refieres. ¿Es donde resuena? Donde resuena tu aire que se convierte en sonido. No. Bueno, sí. Hay dos tipos de resonancia. Ok. Sí. Qué bueno que regresé, porque yo pensé que te referías a las cavidades. Ok, sí, las cavidades, pero también hay cavidades donde se siente resonancia y donde en realidad se produce esa resonancia.
¿ok? Se llama resonancia indirecta y resonancia directa, ¿no? O sea, la resonancia indirecta es donde retumba o rebota la resonancia real que se produce en tus cavidades, por donde sí pasa tu sonido, y hay cavidades por donde no pasa ese aire, pero que sí rebota. Como cuando tú tienes una bocina, otra vez regresamos, y tú sientes, o sea, la bocina es donde se produce el sonido boom, 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 boom. Y ese boom, boom, tú lo sientes resonar en tu cuerpo, ¿no? Como que te pega como pum, 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 en un antro, en una fiesta, lo que tú quieras. Esa es la indirecta. Esa es la indirecta. O sea, tú no eres la persona que está produciendo esa resonancia. Esa resonancia llega a ti y rebota en tus cavidades, ¿no? ¿Verdad? Sí. Entonces, esa es la resonancia que uno percibe como sensorial, ¿sabes? Y que te puedes basar, te puedes guiar de esa resonancia para saber si tu sonido en realidad está siendo proyectado. A ver. ¿Qué? ¿Te la usas como referencia la indirecta? La indirecta la puedes usar como referencia. Yo pensé que era al revés, que la directa la usas como referencia. Oh, ok. La directa es como la que tú vas a pensar para que tu sonido en realidad resuene. Y la indirecta se usa sensorial, ¿sabes? Como perceptual, para decir, ok, sí estoy sintiendo más vibraciones, ¿sabes? Okay. Y entonces significa que sí hay más armónicos, y entonces significa que mi sonido sí se está proyectando. Entonces estoy confundido. Yo pensaba que la indirecta, al revés, yo pensaba que la directa era la que sentías las resonancias, por ejemplo, tus cavidades, en tus cavidades. Esa no es, entonces. No, es al revés. La indirecta es la que te digo, la que es como cuando una bocina suena y tú sientes el boom, boom, boom en esa tu es cuerpo. Indirecta. Esa es la indirecta. Ok, ya, va. Ajá. Entonces significa que esa bocina sí está resonando mucho, ¿no? Ya. Pero, y la sientes, la sientes en tu cuerpo. Entonces, de eso se trata. Y, por ejemplo, esa resonancia indirecta la vas a sentir en diferentes cavidades de tu cuerpo dependiendo del tamaño. Por ejemplo, el pecho, pues es una caja de resonancia grande, ¿sabes? Pero es indirecta. O sea, es una sensación que se siente más que nada en las notas graves de la voz. O sea, como que automáticamente de notas bajas a medias a agudas se va sintiendo en el cuerpo de abajo para arriba, en realidad, esa resonancia. Los graves se sienten retumbar en esa zona grande del pecho, los medios se sienten retumbar como en la zona media, que es la parte de como maxilar arriba en las fosas nasales, los senos paranasales. Toda esta zona se siente como en los medios. Y los agudos, algunas personas lo sienten retumbar en la cabeza o en los senos esfenoidales o los pequeños frontales. ¿Sabes? Como las pequeñas cavidades. Entonces, dependiendo de cada frecuencia, agudos, medios o graves, se va a sentir esa resonancia indirecta. Okay, ya. Es más sensorial que nada. Y donde nosotros nos tenemos que preocupar, en realidad, para que eso sí suceda, pues es la resonancia directa, que es cómo movemos nuestra laringe, nuestra faringe, nuestra lengua, nuestro velo del paladar, todo lo que hace que nuestro tracto vocal se modifique, esa bocina se modifique para crear el sonido más o menos chillón o opaco o brillante o gangoso, no sé, ¿sabes? Ya, sí. Es como el ecualizador, vamos a llamarle, de la voz. Mucho más claro. Ok, ya. Claro. Me había confundido un poco. Qué bueno que regresamos a esa pregunta. Ahora sí, retomando, ¿te quedas en el embudo epiglótico? Embudo ariepiglótico. Bueno, no importa el nombre. La idea es que en el canto se le conoce como tuang, ¿sí? Bueno, el nombre científico es más que nada por las partes que componen, ¿sabes? Es embudito. Entonces, bueno, aritenoides, ariepiglotis, ariepiglótico, ¿sabes? O sea, como los aritenoides y la epiglotis. Entonces se crea un tipo de, como de bocinita así. Haz de cuenta que nosotros, en la garganta, tenemos una tapaderita. Y tú la puedes sentir cuando tragas. Si tú tragas, hay algo como que sientes que tapa y luego vuelve a abrir. Cuando tomas Coca-Cola también. Sí. Bueno, esa tapaderita que hace que no pase comida a nuestros pulmones se llama epiglotis. ¿Ok? Entonces, esa epiglotis, regularmente cuando uno está existiendo, está abierta. Y cuando uno traga, baja precisamente para tapar el conducto del aire y luego vuelve a subir para que nosotros respiremos normal. El punto es que esta tapaderita, como se mueve, tú puedes hacer que se medio abra o se medio cierre, ¿sabes? Como le quieras, el vaso medio lleno, medio vacío. vacío. ¿Lo puedes hacer voluntariamente? Ajá. No. Sí, está raro, ya se desentrena. Okay. Pero wow.
eso hace crear el efecto bocina. Entonces, en tu laringe produces el sonido y con esa epiglotis, con esa tapaderita, la vas como medio cerrando para que... ¿Cómo es una bocina? Es como un embudito, o sea, es como de chiquito a grande, ¿no? Y eso hace un sonido súper proyectado. O sea, porque va a presión el aire y luego se abre y retumba. Entonces, ese es el efecto. Qué buena que analogía nosotros... pusiste. Sí, pues es que así de eso se trata, pero es un embudo. Y así es el twang. Entonces, hacemos ese efecto como de bocina en la parte de aquí de la garganta con la epiglotis. Y luego, si tú abres la boca, o sea, si haces una forma como de E, por ejemplo, pero EA o algo así, haces una forma de, pues así como de B, como de crescendo, de hecho. Entonces, automáticamente ese sonido se va a expandir, o sea, va a hacer como esa presión y luego va a retumbar por el hueco más grande que hiciste en tu garganta. Y bueno, ese es como el efecto twang, el efecto en la garganta, el efecto oral. Pero también ese mismo proceso nosotros lo podemos como sobreexponer, vamos a llamarlo, si lo piensas nasal. O sea, ahorita nosotros hablamos de esta parte de como en la garganta, ¿no? Pero ese efecto también lo podemos hacer más nasalizado. Una manera fácil de lograrlo es, por ejemplo, pensar cuando uno hace una imitación de brujita, como o una imitación de pato, como quack, quack. ¿Sabes? Y entonces, bueno, el sonido pues suena súper nasal, pero ¿qué es lo que hace que un sonido deje de sonar nasal y se mantenga la bocina? ¿Tú sabes? ¿Qué es lo que hace? Que un sonido deje de sonar nasal. O sea, si yo te digo, ok, para proyectar tu voz, para hacer el twang, todos los videos que vas a ver sobre twang, te van a decir, haz como una brujita. Ajá. O te van a decir, haz como un pato. Cuac, 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 cuac. O haz una voz así de graznido, ¿no? Ok, te van a decir eso. Y tú dices, pues ok, ya resueno mucho, pero mi sonido suena horrible porque pues está todo gangoso. Bueno, los cantantes de norteño y muchos otros que les gusta bastante el twang, sí, pues que se queden así. Pero ¿qué pasa cuando no quieres tanta nasalización? Dime. Elevo el paladar. ¡Eso! ¿Es en serio? Así estudió el Jonathan. Sí, el paladar blando es la otra tapadera, vamos a llamarle, de la nariz, ¿sabes? No. Entonces, sí, cuando el paladar blando, si tú tocas con tu lengua tu paladar normal, tu paladar duro, vamos a decirle paladar normal, y esa lengua la vas haciendo para atrás. Hay muchos TikToks que tenemos sobre eso, ¿no? Cuando la recorres. Sobre eso. La recorres, sientes blandito. O sea, si tu lengua la recorres desde el paladar, hay una parte ahí cerca de la campanita de la úvula, que se siente blandito. Ese velo, ese paladar blando, regularmente cuando uno está en la vida, así, existiendo, está como caído, así como relajado. Entonces el sonido pasa hacia la nariz. ¿Por qué? Porque como está caído, el aire se va directamente hacia la zona de la cavidad nasal. Pero ¿qué pasa cuando uno eleva el paladar? Pues el paladar se sube y entonces tapa el conducto de la nariz y el sonido se hace más oral, se dice, o sea, más hacia la boca, la salida del aire. Porque nosotros tenemos dos salidas, ¿no? Hacia la nariz y hacia la boca. Entonces ahí hay dos. O sea, tienes creando un esfínter chiquito con lo del twang oral que te digo, lo del embudo epiglótico, y creando un esfínter también con el velo del paladar hacia la nariz. Entonces, si quieres un sonido hiper mega proyectado, dices, ok, voy a hacer el equilibrio de mi voz a partir de un aire que haga que una salida de aire o un control de aire constante que haga que mis pliegues vocales pues estén bien nítidos, haciendo un embudo en mi garganta y haciendo un sonido de pato. Entonces de repente voy a sonar mucho, ¿sabes? Sin tanto esfuerzo en la garganta. Pero ese sonido es medio feo. Entonces, ¿qué hago? Elevo el paladar. ¡Ey! Sigue sonando muy proyectado. ¡Ey! Sigue sonando muy proyectado. No tan nasal. Sí metálico. Pero son formas, ¿no? O sea, es como... Vas encontrando ahí. Vas encontrando. Y si tú dices, no entendí absolutamente nada de lo que esta mujer dijo. ¿Qué es posiblemente? ¿Qué es posible? No, que sabes que... Bueno, di. Bueno, ahorita estamos hablando muy técnicamente, ¿no? Porque ya sabes que luego me gusta nerdear un poquito. No, está bien.
Y lo digo porque yo sé que hay muchos haters en el mundo de los coach vocales y este rollo. Como, pues hay muchos, me da mucho gusto que cada vez la voz, el estudio de la voz va teniendo un poquito más de bases. Bueno, ya ha tenido muchas bases desde hace muchos años, pero como que últimamente se ha vuelto un poco más estricta la enseñanza de la voz y me gusta, ¿sabes? Pero por eso también a mí me gusta hablar con un poquito más técnico acerca de eso, pero también al mismo tiempo comprendo que pues hay una escuela de canto como antigua que pues sí, usando terminología, otra vez volvemos con la terminología. Que pero se canta con el diafragma. No, hay que mencionar eso ahorita. Pero eso es para otro video. Pero bueno, el punto es que, te digo, llegamos a la misma situación. Mientras todos nos entendamos y el resultado sea el que queremos, no importa, está bien, ¿sabes? Y a lo que voy. Si todo lo que acabo de decir no me entendiste absolutamente nada, te lo voy a resumir. A ver. ¿Sabes? Como en palabras coloquiales sería, ok, deja de hacer una voz airosa. ¿Ok? Piensa en un sonido más nítido, que tu aire sea constante, no lo empujes, pero tampoco lo aguades, ¿sabes? Solamente vamos a tratar de balancear eso y vamos a tratar de hacer un sonido de pato o un sonido de brujita mientras piensas en lo demás, ¿sabes? Para hacer un twang. Entonces ya, automáticamente tu sonido tiene que sonar muchísimo más. Y si dices, ay, es que mi sonido suena demasiado nasal, no quiero hacer ese sonido nasal, piensa ese sonido de pato, ok, pero ahora sorprendido. Como que me sorprendo y automáticamente tu paladar se suba. Ok, ya tengo una voz más proyectada. Es como un pato sorprendido. Sí. Y así hay muchos ejercicios que puedes hacer para hacer tu voz un poquito más, pues más proyectada. No importa el rango. O sea que nos aventamos 40 minutos de podcast así nada más y tuvieses que explicarlo como en 30 segundos. ¿Cómo que entra con potencia? Sí. No, o sea, todo lo que pasa detrás, ¿no? O sea, está bien loco porque uno piensa de que, bien sencillo, pero hay toda una investigación y estudio. Claro, y también te digo, o sea, cada persona es un mundo, cada persona es diferente. Entonces yo ahorita te lo resumí así con la mano en la cintura, pero en realidad para una persona, para alguien tal vez eso no le puede funcionar, ¿sabes? ¿Sabes? Sí. O sea, puede ser un camino totalmente diferente. Sí. Puede ser de hecho hasta que haya alguien que sienta que su voz no tiene proyección o resonancia porque está gritando en realidad, claro, o porque está haciendo algo que le está molestando en su garganta, o porque tiene alguna afonía vocal, ¿sabes? Alguna disfunción en la garganta, ¿sabes? Entonces hay muchos factores, pero el general es el que te acabo de mencionar. Bueno, no tengo preguntas ahora para ti, Ivana, de YouTube. Pues pero es que ya, o sea, ha habido muchas preguntas de esto. ¿Te gustaría agregar algo? Sí. ¿O preguntarme algo para...? Sí, tengo una pregunta. Oh, man, a ver. El próximo podcast podemos apagar el aire acondicionado porque me estoy resecando la garganta horrible. Ya llevo como 40 minutos hablando con el aire acondicionado que me está dando en la garganta y ahora yo siento irritación. Mira. Ahí te va, mira. Gracias. Yo acá tratando de tomar agua para lubricar mis cuerdas vocales. 30 segundos. Me hubieras dicho desde cuándo, Ivana. Y hablando sobre hablar susurrado te irrita la garganta, pues te irrita más ese aire acondicionado que está ahí pegándome directo. Lo siento, Ivana. Se pone muy caliente el estudio, ¿sabes? Ya lo sé. Pero sí. Bueno, ¿te gustaría, ya me expusiste, agregar alguna otra cosa o preguntarme alguna otra cosa? Y o si no, ya, para terminar aquí. Espero que estos tips o esta plática te haya funcionado o les haya funcionado a las personas que nos están escuchando sobre proyectar la voz. Y si sienten que algo les quedó duda o que está medio rara la situación, creo que por ahí tenemos unos playlists de cómo proyectar la voz. Tenemos varios videos sobre eso que lo hablan pues más detalladamente y con la información mucho más clara y con dibujitos. Sí. Con imágenes y letritas. Entonces, pues puede ser eso. Sí, que sea una vuelta ahí, ¿no? En la playlist ahí en el canal. Claro. Creo que se llama ¿Cómo cantar con potencia? O, bueno, tiene algo así. Y siempre se recomienda tener, bueno, yo sé que a veces no está dentro de las posibilidades de muchas personas, pero pues tener una guía, o sea, tener un vocal coach o tener un maestro de canto que te esté llevando de la mano por el proceso, ¿no? Para que no te vayas a lastimar. Que creo que ese es otro tema, cómo escoger un buen... Porque creo que esa pregunta
Yo me la he hecho antes. Cómo escoger a un buen maestro de canto. Claro, sí, es bien importante. Nos han dejado muchos comentarios que les han dicho a muchos estudiantes, no sirves para cantar, dedícate a otra cosa. Claro, que se me hace brutal sí, eso. Hay muchas cositas con maestros de canto que sí pueden ser, pues, bastante peligrosas. Sí. Pero lo dejamos para otro podcast, definitivamente. Claro. Ok, bueno, nada más, pues va a ser importante que pues tengas una buena guía y nada más, pues, fíjate que el maestro con el que estás o con el que vas a inscribirte, pues tenga más o menos la misma línea por la que tú quieres aprender y con eso está bien. Okay. Con quien tú puedas confiar y con quien te sientas cómodo. Perfecto. Buen momento para cerrar y bueno, nos vemos la próxima. Ok, bye. Bye.